Bienvenidas, bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. También les presentaremos los sucesos más importantes registrados en las distintas instancias del Poder Judicial de la Federación a lo largo de la semana. Antes de comenzar, le informo que esta transmisión se realiza de manera simultánea en lengua de señas mexicana con el apoyo de Nidia Díaz. Bienvenida, Nidia. Ahora sí, quédese con nosotros. El Pleno de la Corte definió nueva terna para que el Senado designe a una magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Las organizaciones sociales pueden ostentar el carácter de víctimas indirectas dependiendo del daño y el caso concreto. La eliminación de fideicomisos y recorte presupuestal se afectarán derechos de trabajadores y la impartición de justicia. Las legislaciones en las que prevalece la criminalización del aborto orillan a las mujeres a practicarlo en la clandestinidad, aseguró la ministra Ríos Farjat. El Pleno de la Corte designó una nueva terna que envió al Senado para elegir a una magistrada de la Sala Regional Especializada. El Pleno de la Corte aprobó una nueva terna que será enviada al Senado para la designación de una magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La nueva terna se integró por 3 aspirantes que pasaron a la última etapa del proceso más reciente y que no integraron la propuesta inicial. Macedo Bárcena Zaide, Mercado Ramírez Marta Leticia y Sánchez Rubio María Fernanda. El Pleno de la Corte ya había elegido en julio pasado y enviado una terna al Senado, pero ninguna de las aspirantes fue votada por mayoría calificada. Si ninguna de las o las candidatas de la terna obtuviera la mayoría calificada, se notificará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se presente una nueva terna. La Corte enviará la propuesta al Senado en los próximos 3 días y este órgano debería votarla a más tardar 5 días después de recibirla. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Pleno de la Corte también declaró inconstitucionales diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del estado de Sonora, entre ellas las que establecía el cobro de derechos por alumbrado público en el municipio de Nogales, ya que invadió atribuciones del Congreso de la Unión. Introduce una tabla de tarifas fijas cuya actualización se determinará con base en la clasificación que mide el flujo de energía que cada contribuyente consume según el recibo que expide esa comisión por el servicio privado de energía eléctrica. En ese tenor, según lo ha concluido este alto tribunal en diversos precedentes, el legislador local estableció en realidad un impuesto al uso de energía eléctrica. También invalidó disposiciones del Ayuntamiento de Hermosillo que gravaban con el 50% sobre el monto que los contribuyentes pagarán por los impuestos sobre loterías, rifas y sorteos, así como en derechos por estacionamiento de vehículos de carga, por permisos de maniobra y para transportar maquinaria pesada, por servicios catastrales, así como por expedición de anuencias en materia de bebidas alcohólicas. La Corte también declaró la invalidez del decreto por el que fueron reformadas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Campeche. El proceso electoral en la entidad iniciará la primera semana de diciembre de este año. Entre los temas analizados por mayoría de votos, el Pleno rechazó que hubiera vicios para invalidar el proceso legislativo. Se propone a este Tribunal Pleno considerar infundados los conceptos de invalidez relativos a que hay violaciones invalidantes al proceso legislativo.
El Pleno también determinó que no había obligación de implementar un ejercicio de parlamento abierto. Además, consideró que no existía obligación de realizar una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, pues el decreto no afectaba directamente a estos grupos. Por su parte, las salas de la Corte resolvieron asuntos relacionados con la ley de víctimas, derechos de adultos mayores y trabajadores universitarios. La primera sala de la Corte determinó que las organizaciones sociales pueden ostentar el carácter de víctima indirecta dependiendo de la acreditación del daño y el caso concreto, y subrayó que la agresión a una persona periodista no solo repercute en sus derechos, sino en el derecho de todas las personas al acceso a la información. Explicó que, aunque un medio de comunicación esté en aptitud de alegar una vulneración a su derecho a la libertad de expresión derivado del asesinato de uno de sus corresponsales, lo cierto es que ese argumento no es suficiente para estimar que hay un daño contra su esfera jurídica de forma diferenciada del resto de la sociedad y que le permita su reconocimiento como víctima indirecta dentro del proceso que aún se sigue. En otro asunto, la primera sala determinó que si una persona mayor acude al juicio de amparo y se advierte que no sabe leer ni escribir, que no entiende bien el español o forma parte de una comunidad indígena, las personas juzgadoras deberán, en el caso concreto, suplir la deficiencia de sus argumentos. En su sesión, la segunda sala de la Corte resolvió que la Universidad Autónoma de Nuevo León debe realizar aportaciones que garanticen el derecho a la vivienda de sus trabajadores. Determinó que el contrato colectivo de trabajo de esa universidad incumple con el estándar mínimo previsto en la Constitución para garantizar el derecho a la vivienda de sus trabajadores, ya que no prevé aportaciones para el Fondo Nacional de la Vivienda. En otro caso, resolvió que la facultad de un tribunal laboral para designar a uno o varios peritos oficiales para el desahogo de las pruebas en un juicio respeta los derechos al debido proceso y de audiencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Poder Judicial Federal precisó que la aprobación en comisiones de la iniciativa que plantea la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal sí afecta los derechos de las y los trabajadores, ya que al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social, pensiones, vivienda, cobertura de salud y retiro, que se pagan al 60% del personal de base. Agrega que su desaparición sí limita la operatividad del Poder Judicial de la Federación y con ello el acceso a la justicia, pues los fondos se canalizan a la creación de infraestructura, lo que incluye cumplir con obligaciones derivadas de reformas como la laboral. Dichos fideicomisos se manejan de manera transparente y se rinden cuentas. Asimismo, aclara que ninguno de los fideicomisos se utiliza para pagar prestaciones de las y los ministros. Ante dicho panorama, la directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Rosa Elena Alonso Méndez, indicó que ya estudian las acciones que emprenderán para la defensa de sus derechos. Y ya nos encontramos analizando y evaluando qué medidas resultan pertinentes y suficientes para hacer frente a tales ataques. Medidas tanto de carácter jurídico como de cualquier otra índole. Añadió que, si bien aún no concluye el proceso legislativo, ya han adoptado una primera decisión solicitando a Naciones Unidas una acción urgente para que ordene al Estado mexicano proteger la independencia del Poder Judicial Federal. Que, como su nombre lo indica, instan a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados para que se conmine al Estado mexicano a respetar la independencia judicial y desarrolle las reformas legales que nos atañen con respeto a los principios que nos rigen. Este es solo el inicio de una de muchas acciones que habremos de tomar. Al participar en un foro, la ministra Ríos Farjat señaló que se debe trabajar para consolidar las resoluciones de la Corte que protegen derechos de las mujeres y personas gestantes. Con las sentencias que ha emitido la Suprema Corte en las que se ha declarado la inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto en algunos estados y en el Código Penal Federal, se ha avanzado en la armonización del orden jurídico. Así lo señaló la ministra de la Suprema Corte, Ana Margarita Ríos Farjat, al participar en el conversatorio sobre aborto y justicia que organizó el Colegio de México.
Aseguró que no fue fácil la decisión que tomó la primera sala de la Corte para otorgar un amparo a Gire, con el que declaró inconstitucional el sistema jurídico que regula el delito de aborto a nivel federal. Yo estoy muy contenta en el sentido también de que el orden jurídico va logrando esta armonización, porque reitero, para mí, el que exista la figura en los códigos, lo único que puede provocar es que las personas que están decidiendo hacerlo lo hagan de manera clandestina, arriesgando su salud, su integridad física, su vida. No suma nada. Resaltó que con las sentencias de la Corte se ha logrado un objetivo bastante memorable, que todavía hay mucho por hacer en el tema del aborto, y advirtió que no se descartan regresiones como ocurrió recientemente en Estados Unidos. Es como la teoría del péndulo. Si estiramos demasiado hacia un extremo, viene una generación o vienen situaciones de reversión. Entonces ya logramos, ya avanzamos hasta aquí, consolidemos, avancemos. Especialistas que participaron en el conversatorio celebraron las decisiones de la Corte en torno al aborto. Me parece que una constante en estos 20 años de avances en México ha sido sin lugar a dudas la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este camino, ¿no?, que nos ha llevado a una resolución que verdaderamente le va a cambiar la vida a muchísimas connacionales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena reconoció que la justicia medioambiental no es un logro consumado. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena llamó a las personas juzgadoras a hacer críticas sobre la forma en que se aproximan a la crisis ambiental. Esto destacó por el riesgo que representa para la vida de millones de personas. Si no aceptamos esta invitación a problematizar nuestras instituciones y soluciones jurídicas tradicionales, en muy poco tiempo será demasiado tarde. Y ello nos va literalmente la vida y las generaciones que siguen. Dentro del seminario permanente sobre justicia climática, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena indicó que la justicia ambiental es un elemento clave de la democracia constitucional. El medio ambiente se ha convertido en una norma jurídica suprema, que ha servido como cimiento para la construcción del denominado modelo de Estado medioambiental del derecho. La justicia medioambiental no es un logro consumado, y eso hay que tenerlo muy claro. Aseguró que el litigio se ha convertido en la herramienta más poderosa para enfrentar las medidas que propician la impunidad ante desastres ambientales contemporáneos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Vamos a una pausa, será muy breve, ya regresamos. Al regresar, advierten riesgos para la independencia judicial ante presiones y amenazas contra el Poder Judicial. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. La ministra Yasmín Esquivel aseguró que la violencia de género es un cáncer que prevalece en todos los espacios de la vida pública. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres aún no es una realidad en México, donde la discriminación y la violencia política en razón de género acechan y frustran la legítima aspiración de muchas mujeres. Así lo señaló la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza, al participar en el evento de conmemoración por el 70 aniversario del voto de la mujer en México, que se llevó a cabo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A 7 décadas de distancia, debemos celebrar los avances que hemos alcanzado, sin desconocer los retos que todavía tenemos por delante. La igualdad sustantiva aún no es una realidad.
La violencia política de género ha sido un cáncer que prevalece en todos los espacios de la vida pública y miles de mujeres hemos sido víctimas de ello. Aseguró que una democracia no es tal sin la participación de todas y todos. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, coincidió en que después de 70 años de la conquista del voto de las mujeres, persisten desafíos importantes para lograr la igualdad sustantiva. En México aún no existen las condiciones sociales ni las institucionales y culturales necesarias para el desarrollo pleno de una democracia paritaria. Es una responsabilidad de todas y de todos en la que debemos trabajar día con día. Para avanzar hacia sociedades menos desiguales, es fundamental contar con los liderazgos políticos, con la inversión y las reformas que desmantelen las barreras que limitan la igualdad sustantiva de género. En la inauguración del evento también participó la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, quien destacó la necesidad de explotar nuevas formas y códigos para desarticular el círculo vicioso de la exclusión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Suprema Corte dio a conocer que el pasado 5 de septiembre se turnaron a la primera sala los recursos de reclamación derivados de la controversia constitucional 412/2023, presentada por el gobierno de Coahuila en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos. El pasado 5 de octubre, la sala tomó conocimiento del asunto y los turnó a la ponencia del ministro Saldívar, quien designó como secretario proyectista a Marat Paredes Montiel. Los recursos de reclamación van en contra de la admisión de la mencionada controversia, misma que está radicada en la ponencia del ministro Luis María Aguilar. Diversos organismos internacionales manifestaron su preocupación por los ataques en contra del Poder Judicial Federal que pretenden minar su independencia. La independencia judicial en México está en riesgo. Los constantes ataques del Ejecutivo y las amenazas de reducción de presupuesto para el Poder Judicial de la Federación vulneran el adecuado desempeño de su función. Lo anterior de acuerdo con un diagnóstico elaborado por Vance Center, la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es un momento muy preocupante. El Poder Judicial de la Federación siempre ha sido visto por otros países en la región como un ejemplo de lo que se puede hacer. De manera que ahora los ataques que van a juezas y jueces federales preocupan a la región. Para reflexionar sobre los retos que existen en la región, jueces y magistrados de distintos países sostuvieron reuniones en la Ciudad de México en el marco del Diálogo Interamericano sobre Independencia Judicial. En el encuentro, la relatora de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados alertó sobre el incremento de ataques y descalificaciones hacia jueces en la región y la importancia de contar con judicaturas independientes. In other places, we see powerful economic actors trying to gain control over judicial systems, and that can make the law available to the wealthy and not to regular people. So ensuring that the rule of law is in place is one of the key jobs of an independent judiciary. Las narrativas deslegitimadoras que siempre se mantienen desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y desde otros órganos hacia el Judicial, que lo que hacen es restar la confianza pública en los jueces. Y esto muchas veces son falacias creadas precisamente para mejorar la condición de la judicatura y proponer un populismo que no es bueno para ninguna sociedad. Mencionaron como una medida viable establecer en la ley el presupuesto que le corresponde al Poder Judicial de la Federación para evitar intentos de afectación desde el Poder Legislativo. Medidas como estas garantizan que no haya que estar con esas discusiones y sobre todo esa intimidación y esa amenaza a que si la judicatura no hace lo que le interesa al Legislativo o al Ejecutivo, se amenace con recortar el presupuesto y poner en riesgo el funcionamiento para toda la sociedad. Los resultados del diálogo serán entregados a la relatora de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, con el objetivo de impulsar estrategias que fortalezcan la independencia de los poderes judiciales en los países. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo.
Y en más temas, el gobierno de Chihuahua informó que 2 jueces de distrito concedieron amparos a organizaciones de la sociedad civil que ordenan detener la distribución de los libros de texto gratuitos para nivel básico en el estado. Al tratarse de suspensiones provisionales, indica, la autoridad está obligada a acatar la medida cautelar en tanto se resuelve el fondo. Esto se da después de que la primera sala determinara improcedente la admisión de la controversia que promovió el gobierno del estado. Y en la Defensoría Pública Federal se analizó el caso que dio origen al documental Duda Razonable. Sobre la importancia del principio de presunción de inocencia y debido proceso en la defensa de los derechos humanos de toda persona, se discutió en el Instituto Federal de Defensoría Pública. En el conversatorio, análisis de la sentencia de amparo directo 4/2022 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, duda razonable. Los participantes indicaron: existe un gran número de casos en los que la Corte produce doctrina paradigmática, que viene a cambiar las cosas, ¿no?, por virtud de su sentencia. Durante el acto, los especialistas destacaron la necesidad de contar con un razonamiento sólido, además de una defensa adecuada y de la trascendencia de mantener estándares de prueba por encima del solo convencimiento de un juez. De que en efecto, cuando una persona está sometida a un enjuiciamiento, a un proceso penal, se tiene esta percepción como empírica, como que está en el ambiente de que a la persona se le percibe culpable, y así permea esa sensación durante todo el proceso, incluso hasta en ejecución de sentencia. Recordaron que en diciembre de 2022, el máximo tribunal del país otorgó el amparo liso y llano a los 3 promoventes del juicio respectivo, acusados sin pruebas de intento de secuestro en Macuspana, Tabasco, con lo que obtuvieron su libertad inmediata. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. No basta con que existan criterios obligatorios que la Suprema Corte para que las personas de la diversidad sexual puedan ejercer su derecho, reconoció el juez Antonio Ordóñez Serna. Indicó que si bien es un primer paso que dichos criterios les garanticen a las personas de la diversidad los derechos al cambio de identidad sexogenérica, al matrimonio, a la adopción, a la seguridad social y a una pensión por viudez, lo cierto es que hacerlos efectivos implica todo un reto. Pero todos los días pasa con las personas homosexuales. Todos los días, por eso digo que es un acto de valientes. Por eso no es fácil ejercer el matrimonio, por eso no son altas las cifras que veamos de matrimonios entre parejas del mismo sexo, porque no basta tener un documento, sino hay que hacerlo efectivo, y cuando lo quieres hacer efectivo, entonces tienes que verte la necesidad de demandar ante la autoridad jurisdiccional todos los actos de autoridad o bien de particulares que sean discriminatorios al respecto. En el Semanario Judicial de la Federación se publicaron 65 criterios de distintos órganos jurisdiccionales, 20 jurisprudencias y 45 tesis aisladas. De la Suprema Corte, en esta ocasión solo se publican criterios emitidos por la primera sala, 13 en total, criterios que se relacionan con el acceso a los registros de la carpeta de investigación, actos de molestia en la etapa de investigación penal, copias de expedientes judiciales certificadas digitalmente, derecho humano a la salud, secreto bancario y perfeccionamiento de la acción penal en el procedimiento tradicional. De plenos regionales se publican 11 criterios en materia de firma electrónica, minutas de reuniones de trabajo, moratoria en el pago de la renta y suspensión de la audiencia de juicio oral, entre otros. Mientras que de tribunales colegiados se publican 41 criterios relacionados con el auto de vinculación a proceso, cumplimiento de las sentencias de amparo y desaparición forzada de personas, por citar algunos. Vamos a una nueva pausa, será muy breve, no se vaya. Más adelante, el Tribunal Electoral modifica reglas de reelección de diputados federales y senadores.
Ya regresamos a Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación. Y en su sesión de esta semana, la Sala Superior resolvió más de 35 medios de impugnación, entre ellos uno relacionado con la reelección de diputados federales y senadores. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó con algunas modificaciones el acuerdo del Consejo General del INE con el que emitió los lineamientos sobre elección consecutiva para senadurías y diputaciones federales para el proceso electoral federal 2023-2024. Estas reglas de reelección aplicarán por primera vez en la historia para la elección de senadoras y senadores. La mayoría de los magistrados votaron a favor de eliminar el tercer párrafo del lineamiento número 15, en el que se establecía que antes de la solicitud de registro de candidaturas, los partidos políticos deberían tomar en cuenta si la persona está inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres. Este tercer párrafo va en contra de los criterios de esta Sala Superior, en donde se ha establecido que no puede tener ningún efecto esa lista más allá del que determine la autoridad jurisdiccional. Y dos, los supuestos de inelegibilidad también están previstos y ya sea en la ley o por una determinación jurisdiccional. En otro asunto, la Sala Superior confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México que atribuyó responsabilidad indirecta a la entonces candidata Alejandra del Moral Vela, así como a los partidos que la postularon en coalición por la violación a las normas de veda electoral por parte del expresidente Vicente Fox Quesada durante el proceso electoral 2023-2024 en el Estado de México. Los magistrados determinaron que Vicente Fox es simpatizante de uno de los partidos que postularon a la entonces candidata y con los mensajes que emitió a través de redes sociales a favor de Alejandra del Moral le generó beneficios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En los estrenos de la semana, el lunes en La Palabra Justa, que se transmite a las 19 horas con 32 minutos, se abordará el tema de la jurisprudencia. Y a las 9 de la noche, en Justicia, asignatura pendiente, tratarán el tema de la seguridad pública. El miércoles a las 9 de la noche, en Juzgar con Perspectiva de Género, se toca el tema de criminalidad femenina y la perspectiva de género. Mientras que el jueves, en este mismo horario, en Ya lo dijo la Corte, se revisarán sentencias del Tribunal Constitucional en materia de datos personales y la información del SAT. Mientras que a las 9:30 de la noche, de lunes a jueves, en Precursoras de la Suprema Corte, les presentaremos las biografías de las ministras Victoria Adato Green, Marta Chávez Padrón, María Cristina Salmorán de Tamayo y Livier Ayala Blanco. No se pierdan nuestros estrenos porque van a estar muy interesantes. Así llegamos al final de este semanario judicial. Antes de despedirnos, lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Corte. En esta ocasión tienen previsto analizar y resolver diversas acciones de inconstitucionalidad en las que piden invalidar reformas a la Constitución de Sonora en materia electoral, además de una declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz, que regulaba la ratificación de magistrados del Tribunal Superior a cargo del Congreso de manera soberana. También analizará una acción más en la que se pide invalidar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. Soy Citlali Pérez, gracias por su atención, que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.